Buen día, hermanos. Gracias a Dios que nos permite reunirnos y nos permite hacerlo en buen número esta mañana. Agradecidos con Él de ver algunos rostros que no habíamos visto en algunas semanas atrás, y sobre todo, como ya lo hemos repetido, pues ver a los chicos nos llena de alegría. Vamos a continuar con nuestras predicaciones con este énfasis especial ahora en los nuevos comienzos, pero enfocado a la iglesia. La semana anterior pues vimos un poquito del regreso a los orígenes, recordando lo que dice en realidad Mateo 28, que conocemos como la Gran Comisión. Vamos a continuar hoy. Hoy vamos a centrarnos no tanto en el grueso, en el cuerpo que es la iglesia, sino en cada uno de nosotros. ¿Sabías tú que en América Latina somos más de 100 millones de cristianos? Estoy hablando desde México hasta el sur, que es Argentina, hay varios países allí, pero como quiera no deja de ser un dato realmente sorprendente, asombroso, en más o menos lo que tenemos en México, que son unos 140 años de existencia del Evangelio. Pues sí ha crecido bastante. Algunos estiman que estamos hablando de 140 millones de cristianos en toda América Latina. No estamos contando Estados Unidos ni Canadá, pero en Estados Unidos tan solo hay 97 millones y en Canadá otros 4. Así que nada más con esos dos casi se completan los 200 y fracción de millones de cristianos. Realmente ya somos muchos, pero no siempre fue así. Al menos lo que yo sé de la historia de nuestro país aquí en México, que el Evangelio nos llegó allá a finales del siglo XIX, en los años 1870 y tantos por ahí. Al principio fue mucho picar piedra. El Evangelio nos llega a nosotros, los mexicanos, gracias a que Dios movió corazones de hermanos norteamericanos que decidieron cruzar la frontera, decidieron arriesgar sus vidas para traer el Evangelio a aquellos que en ese momento no lo teníamos. Y el Señor permitió grandes bendiciones. Pero miren, cuando todo esto inició del cristianismo en nuestro continente, hablando de América Latina, lo característico era que antes había persecución, muchísima. Hubo muchos cristianos norteamericanos que murieron dando su vida por el Evangelio, no solo en México, sino en Sudamérica y Centroamérica. El Evangelio en un principio estaba solamente destinado para la clase social de los pobres. Se empezó a predicar el Evangelio primeramente a los más necesitados. Obviamente en el principio no había templos, edificios donde congregarse, por lo tanto la mayoría de las reuniones se hacían en las casas. Y quizás tú no lo creas porque no lo viviste, pero antes decir que eras cristiano era un desprestigio, no era bien visto. La gente, en su mayoría católica, terminaba burlándose de las personas que se convertían al cristianismo. También el cristianismo fue dirigido en un principio a las personas incultas, inclusive gente analfabeta, gente que no asistía a las escuelas. Allí fueron los primeros enfoques para empezar a sembrar la semilla del Evangelio. Obviamente en los siglos pasados pues la cantidad de cristianos eran poquitos. Si trasladamos todo eso que les conté, que es historia, a la actualidad, nos vamos a dar cuenta que hay un marcado contraste.
Yo les dije que al principio había persecución. Hoy día, ¿cuál es la persecución que tenemos? Estamos aquí reunidos en un lugar público y nadie nos está diciendo nada ni prohibiendo nada. Realmente estamos, por decirlo así, cómodos en cuanto a esa situación. Hoy día el Evangelio ya no solamente llega o se enfoca en los pobres. Ciertamente sigue siendo quizás el grupo al que más se busca para compartir el Evangelio, pero el Evangelio ha rebasado ya los diferentes estratos sociales, porque ahora llega no solo a los pobres, sino también a la clase media baja, a la clase media alta e inclusive a la clase alta. ¿Qué más ha pasado? ¿Qué ha cambiado en relación con los inicios? Ahora ya hay templos, y algunos templos son hasta demasiado lujosos, compiten con centros de gobierno o con oficinas de gobierno, con museos, de tan bonitos que están, con una arquitectura contemporánea y con unos interiores de superlujo. Ser cristiano hoy día ya no es una cuestión de desprestigio. Inclusive ahora, ser cristiano te da cierto estatus, te da cierta influencia y prestigio. Ya no solo llegan los incultos y analfabetos. ¿Hay alguien aquí que no sepa leer y escribir? ¿Verdad que no? Ahora el Evangelio también llega no solo a los estudiados, a los profesionistas, inclusive llega a los intelectuales. Ahora ya no somos pocos. Como te dije al inicio, más de 100 millones de personas en todo el continente de América Latina. Y aquí en México particularmente ya rebasamos la cifra de los 10 millones de cristianos evangélicos en todo el país, que viene siendo una cifra interesante. Casi ya somos el diezmo de toda la población mexicana. ¿Por qué te cuento esto? Aunque el cristianismo ha crecido, vamos a poner eso entre comillas, de una manera asombrosa, y a pesar de que hoy nos identificamos como cristianos, la verdad es que esta palabra nos queda grande en nuestros días. Hoy la iglesia afronta o enfrenta algunas situaciones relacionadas con esa comodidad y con ese crecimiento que ha tenido en los últimos años. Si tú le preguntas a la mayoría de las personas de cualquier iglesia evangélica la siguiente pregunta: ¿tú asistes a una iglesia fuerte? Las personas te contestarían: yo creo que sí. Y si tú les preguntas por qué es que afirmas que tu iglesia es una iglesia fuerte, la gente va a responder en alguna de estas afirmaciones. Fíjate bien, algunos dirán: mi iglesia es fuerte porque tiene el edificio y las instalaciones más bonitas de toda la ciudad. Otros dirán: mi iglesia es fuerte porque mi pastor y el liderazgo están bien metidos en los asuntos políticos, tienen mucha influencia, salen en las noticias, escriben en el periódico local, y yo creo que por eso somos una iglesia fuerte. Otros responderán: somos una iglesia fuerte porque el presupuesto que nosotros manejamos como iglesia, es un presupuesto inmenso, increíble. Podemos hacer el proyecto que querramos porque en nuestra iglesia los ingresos son abundantes, hay mucha plata ahí. Algunos más dirán que la iglesia a la que asisten es una iglesia fuerte porque tiene pero muy buena asistencia a sus cultos dominicales. ¿Sabes qué es lo que ha sucedido? Este crecimiento de la
iglesia con los últimos años ha traído una confusión, un desconcierto en poder definir qué es una iglesia fuerte, y también ha traído algunas trampas. La iglesia, cuando inició predicando el Evangelio, predicaba acerca de Jesucristo, predicaba acerca del infierno, predicaba acerca del perdón de pecados, del arrepentimiento y de la vida eterna. Y era un celo de esas primeras iglesias por alcanzar a los que estaban cerca de ellos. Las predicaciones de hoy día han cambiado su enfoque. Ya no hablan tanto de Jesucristo, ya no hablan tanto del perdón y del arrepentimiento. Las predicaciones de hoy en su mayoría giran en torno a que tú eres un campeón, tú eres un vencedor, tú eres ahora sí que casi lo máximo, y el Señor debe de estar agradecido en que tú seas parte de su familia. Dios debe de estar contento de que le hayas abierto tu corazón a Él, de que lo hayas aceptado. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Que la predicación gira en torno al hombre y ha dejado de girar en torno al Señor Jesucristo. Y eso nos trae confusión. Por eso es que mucha gente piensa que una iglesia fuerte es aquella que tiene el mejor edificio, que tiene el más grande presupuesto, que tiene a los líderes más influyentes y que tiene el número de asistentes más alto domingo a domingo. Hoy quiero que tú y yo estudiemos y sepamos bíblicamente qué es lo que hace que una iglesia sea fuerte. Así que vamos a poner atención y vamos a buscar en la Biblia Hechos 11:26. Vamos a remontarnos todavía siglos más atrás. Y si tú lees el libro de Hechos con detenimiento, te darás cuenta que en los primeros capítulos de Hechos, a los primeros creyentes se les llamaba discípulos. Esa era la palabra para identificar a aquellos que estaban recibiendo a Cristo en su corazón. Tú vas a leer varias veces en el libro de Hechos algunos versos que dicen: y el número de discípulos crecía en Jerusalén, y el número de discípulos aumentaba, y el número de iglesias. Discípulo era la palabra que se utilizaba. Pero a partir de Hechos 11:26 hubo un cambio, hubo un giro. Ya no se le empezó a llamar a los creyentes discípulos, sino que a raíz de este evento histórico hubo un cambio. ¿Cuál fue la palabra que se introdujo ahora? Cristianos, dice ahí, ¿verdad? Que a los creyentes allí en Antioquía se les empezó a llamar cristianos. ¿Y tú sabes el origen de esto? La palabra cristiano significa pequeño Cristo. Y la gente, los no creyentes, empezaron a llamar así a los creyentes en son de burla, como un adjetivo despectivo. Hoy día eso sería el equivalente al clásico aleluya, ¿no? Esa es la palabrita que normalmente dice la gente para burlarse de nosotros. Y ahora sí ya eres un aleluya. Y lo dicen con cierto tono para ver si caemos en el anzuelo y nos enganchamos y se arma un pleito allí de que no me digas así o no te burles de mí. Bueno, el aleluya de hoy era el equivalente al cristiano. Mira, ahí va la cristiana, ahí va el cristiano. Se cree un pequeño Cristo. Y esa palabra que los no creyentes usaban para burlarse de los creyentes lo tomaron no como un insulto. Lo abrazaron ese concepto, lo acuñaron, lo recibieron y dijeron: será un honor
que los de afuera nos reconozcan de esta manera. Porque quiere decir que nosotros estamos reflejando ¿a quién? Si la palabra cristiano significa un pequeño Cristo, quiere decir que la gente estaba viendo a Cristo en la vida de esas personas. Fíjate, en los siglos pasados pasaron de discípulos a cristianos. Hoy día nos identificamos como cristianos, pero ese concepto nos queda bastante grande, no llenamos ese vestido, ese traje nos queda flojo. ¿Por qué? Porque según la definición, un cristiano es aquel que refleja en toda su vida el ejemplo de su maestro, de Jesucristo mismo. Y si vamos a analizar algunas cosas en cuanto a nosotros como cristianos actualmente, nos vamos a dar cuenta por qué razones que digo que esa palabra nos queda grande. Viaja conmigo, por favor, a Mateo capítulo 16, verso 24. Vamos a conocer hoy las 3 características que definen a un verdadero discípulo de Jesús. A ver si no tenemos que hacer un reset y de cristianos tenemos ahora que volvernos a llamar discípulos, identificarnos con esta palabra. Vamos a ver cuáles son las 3. ¿Lo leemos juntos? ¿Lo tienes? Mateo 16, verso 24. Ahí en tu lugar le damos lectura a una sola voz. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Este pasaje tan cortito define lo que es el concepto de un discípulo verdadero, un cristiano verdadero. Y esa definición dada por Jesús trasciende las épocas y los tiempos. Hoy, en pleno 2021, esta definición que vamos a llegar, que vamos a entender y a conocer, sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Qué es lo primero que Jesús pide de un verdadero discípulo? El primer concepto que ayuda a definirlo es la negación de uno mismo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es negarse a uno mismo? Todos ustedes sabemos que existe un concepto de un yo en mi ser. Ese yo es el sinónimo de nuestro ego, y de ego se deriva la palabra también egoísmo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Si alguno de verdad quiere venir conmigo, empezar a caminar conmigo, ser mi discípulo, lo primero que tiene que hacer es darle muerte a su yo, a su egoísmo. ¿Sí me estoy explicando? Normalmente en las predicaciones no es como en una conferencia donde si alguien tiene una pregunta y se da chance, pero la verdad que me interesa que quedemos claros en lo que estoy tratando de explicar, y si alguien no me estoy dando a explicar, alce su mano y diga: eso no lo entendí, pastor, regrésese. ¿Sí? Nada más no me manden hasta el principio. Pero esto del yo se refiere a que todos nosotros en nuestro interior tenemos sueños, tenemos ilusiones, tenemos algunas metas y también tenemos algunos hábitos pecaminosos allí en nuestro yo. Jesús dice:
Tienes que matar eso, crucificar eso, negarte a ti mismo, doblegar tu orgullo. La mayoría de las personas que no conocen estas enseñanzas viven para sí mismos. ¿Seguimos bien? ¿Siguen conmigo? ¿Sí? ¿A dónde está yendo Jesús con esta primera parte? Él está atacando la parte más profunda de nuestro ser y se está dirigiendo a nuestro carácter. Negarse a uno mismo implica crucificar nuestro yo y nuestro egoísmo para rendirlo a los pies de Jesús. Y ese cambio se va a notar en nuestro ser. La segunda frase que define a un verdadero discípulo, ¿cuál es? Después de negarse a sí mismo, ¿qué sigue diciendo Jesús? ¿Tome qué? Tome su cruz. No es la suegra, se los anticipo desde ahorita. ¿Sí? No se refiere a su suegra. Tomar su cruz implica que nosotros, además de morir a nuestro yo, tenemos que renunciar a aquellos placeres que el mundo nos ofrece. La parte de tomar su cruz no se refiere al carácter, sino que se refiere a las acciones. Es decir, la parte más externa que otros también pueden notar y ver. Fíjate cómo Jesús pone el estándar de un verdadero discípulo, lo pone alto, no lo pone bajito, no te lo pone fácil, no te lo pone de apechito. El Señor Jesús nos habla claro y nos dice: si de verdad alguno quiere caminar conmigo, mate su egoísmo, deje su orgullo, renuncie a aquellas cosas que el mundo le ofrece. Y tercero, tiene una tercera marca del verdadero discípulo. ¿Qué dice la última frase? Sígame. ¿Recuerdas que Jesús dijo esta frase a varios de los personajes en la Biblia? Se lo dijo a Mateo cuando estaba ahí en el banco de los tributos. Se lo dijo a Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Seguir significa que estoy dispuesto a ir donde Jesús me envíe. Pero ¿cómo voy a poder ir a donde Jesús me envía si yo todavía no renuncio a los placeres del mundo y si yo todavía no crucifico mi yo? Va a ser imposible llegar al tercer punto si primero no paso por el 1 y por el 2. ¿Sí les hace sentido? ¿Cómo puedes decirle a alguien que te siga si primero no tienes su voluntad y no tienes su obediencia? Por eso es tan importante que nosotros nos veamos a la luz de esta definición y podamos tomar un pequeño examen. Y siendo sinceros, que este examen revele si de verdad somos discípulos verdaderos de Jesús o nada más estamos como que jugando a la iglesita. Ahí va un ejemplo, algunos ejemplos, y aquí sí quiero que me respondan. Vamos a ver qué tanto compromiso hay en estos ejemplos, porque lo que Jesús está pidiendo, en otras palabras, es que seamos gente incondicional de Él. Primer ejemplo: un esposo dice, jura y perjura que él está comprometido realmente con su esposa, pero al mismo tiempo que dice eso, él mantiene una aventura amorosa con la secretaria de su oficina.
¿Está este esposo realmente comprometido? ¿Es incondicional? ¿Qué dicen? A ver, lado derecho. ¿Seguros? ¿No? ¿Lado izquierdo? ¿Lado izquierdo? No. Ok, nadie dijo que sí. Perfecto, estamos de acuerdo en el primer ejemplo. No hay compromiso, no hay lealtad. Segundo ejemplo, tenemos a un trabajador de Coca-Cola. Trae puesto el uniforme. Dice que está comprometido con su empresa. Pero todos los días, cuando él come, manda a comprar una Pepsi-Cola. Cuando hace un evento, llama a Pepsi-Cola para que le preste las sillas y las mesas. Este trabajador es incondicional de su empresa, está comprometido con ella. ¿Por qué no? Si trae puesta la camisa y trabaja allí. Tercer ejemplo, tenemos un fanático de la América. Dice que ama a su equipo. Dice que conoce la historia de su equipo, que celebra esos campeonatos. Pero lo ves en un tianguis comprando la playera del Cruz Azul porque fue campeón este año. Este fanático es un fanático leal, comprometido. ¿Cómo dicen acá en el norte a las personas así? Es un chaquetero. Es un chaquetero. ¿Verdad que sí? Cuarto ejemplo. A ver. Tenemos un miembro de iglesia que dice: yo amo mi iglesia local, estoy comprometido con ella. Pero este miembro de iglesia local sale en todas las selfies de todos los eventos que realizan todas las iglesias de la ciudad y nunca lo ves participando en las actividades de su iglesia local. ¿Está comprometido con su iglesia local? Pues también es un chaquetero, ¿sí? Dice un dicho por ahí: de lengua me como un plato, porque es muy fácil hablar y es muy fácil decir: yo sí amo a Jesús, yo estoy comprometido con Jesús, yo deseo seguir a Jesús. Pero miren la definición a la cual llegamos de Mateo 16:24. Se desprende esta definición de un verdadero discípulo. ¿Alcanzas a leerlo? ¿Qué es un discípulo? Leemos juntos. Es un cristiano verdaderamente incondicional al Señor, obediente a todo lo que manda su palabra. Es un cristiano que está dispuesto a hacer lo que Él quiere que sea, a hacer lo que el Señor quiere que haga y a ir a donde el Señor quiere que vaya. A partir de hoy vamos a tener que grabarnos esta definición de un verdadero discípulo. Un cristiano incondicional. Que si Jesús dice salta, tú nada más le dices, ¿cuál es la respuesta? ¿Hasta dónde? No preguntas por qué y por qué debo de hacerlo y por qué me mandas a saltar. No, nomás le dices hasta dónde o hasta cuánto quieres que salte. Lo más parecido a lo que Jesús demanda de nosotros como verdaderos discípulos pudiera ser lo que vemos en la milicia. ¿Cuántos hicieron servicio militar? Varones. Ay, no me asusten, ¿a todos les tocó bola negra o qué?
Todos tienen pie plano. Tú sí hiciste, Toño. ¿Y por qué alzaste la mano entonces? ¿De verdad nadie hizo servicio militar? ¿Josué? No. Tú sí, ¿verdad? Bueno, va a estar difícil que me entiendan entonces. Pero uno que experimentó por un ratito, los que estudian ahí en la militarizada, quizás tienen cierta idea. El lenguaje que allí se usa es como el del canto que cantamos. Sí, Señor, no, Señor, lo que usted ordene, Señor. Si viene alguien con un rango más elevado al tuyo, tienes que obedecerlo, aunque te parezca ilógico, absurdo, tonto lo que te está pidiendo hacer. Si viene el sargento y el sargento te dice, ponte a marchar, en pleno sol a las 12, lo que tú haces es empezar a marchar. Y marchas, no hasta que tú quieras, hasta que él te diga, alto, póngase en descanso. Nosotros, que ni siquiera éramos de la milicia, nada más íbamos los sábados, unas horas, nos daban el rango más bajo, éramos los cabos. Ni a cabo, soldado raso. Y nos ponían ahí en la formación y ellos nos trataban, los sargentos, como si fuéramos ya parte del ejército. Entonces yo recuerdo que algunos sábados me tuve que quedar extra, pues por desordenado. Y me dijeron, cuando termine el horario oficial, te reportas en cocina, porque te vas a quedar 3 horas arrestado lavando trastes. Oye, pero yo tengo un compromiso. Los sábados yo juego fútbol por las tardes. Eso a nosotros no nos interesa. Tú estás aquí adentro del cuartel, tienes que seguir las órdenes. No las seguiste, te sujetas a las sanciones que tenemos aquí. Eso no fue lo más duro que pasé en el periodo que dura el servicio militar. Lo más triste fue el primer día, cuando nos metieron a todos a una oficina y llegó una mujer que trabajaba ahí en el cuartel y la mujer dijo, todos ustedes desnúdense. ¿Cómo? ¿Por qué? Y luego delante de todos, ni siquiera una toallita, una separación, una cortinita, nada. Para poder ingresar te hacen una revisión médica externa, superficial, pero nadie nos avisó sobre eso. Y ahí estábamos como unos 20 o 25 jóvenes de 18 años, y ahí vino una enfermera, y luego entró un sargento o un capitán, no sé, y empezaron a hacer la auscultación. ¿Te imaginas qué vergonzoso eso? Pero ¿qué puedes hacer? Lo único que tienes que hacer es obedecer, sujetarte a las órdenes que te da tu superior. Y lo que Jesús quiere de ti y de mí como verdaderos discípulos incondicionales es que no seamos chaqueteros, que no seamos infieles, que no seamos irresponsables. Si de Mateo 16, 24 se desprende el concepto de un verdadero discípulo, que aquí lo tenemos, la pregunta es, ¿eres tú un discípulo verdadero de Jesús? De acuerdo a lo que dice este concepto, ¿estás siendo lo que Dios quiere que seas? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? ¿Estás yendo a donde Él te está enviando, a donde Él quiere que tú vayas? Respóndete, hermano, contéstate ahí en lo interno. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Eres o no eres? ¿Somos o no somos? Difícil
difícilmente el reino de Dios, la obra de Dios, puede extenderse, puede agarrar fuego una vez más si el Señor Jesús no encuentra esta clase de seguidores, de discípulos. Mientras nosotros no rendamos nuestro yo, mientras no lo crucifiquemos, mientras no renunciemos a aquello que el mundo ofrece, y mientras no estemos dispuestos a seguir a Jesús a donde Él quiere llevarnos, pues así es imposible que la iglesia crezca y el reino de Dios se extienda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no va a poder ser posible? Porque el Señor va a decir: mira, quiero que vayas y abras tu casa, una dinamita en tal lugar. Y tú vas a decir: ay, no, Señor, yo ahorita no tengo tiempo para eso. Como no has rendido tu voluntad, te va a sonar ridículo lo que Jesús te pide que hagas y al lugar a donde quiere que vayas. Porque no has sometido tu voluntad, tu ser, a sus órdenes, a su deseo. Si una iglesia es la suma de sus miembros y sus miembros no son discípulos verdaderamente incondicionales, entonces mi pregunta es: ¿esa iglesia es una iglesia fuerte o es una iglesia enferma? ¿Sí siguen conmigo? ¿Qué es? Pero la iglesia sigue llenándose cada domingo y la iglesia tiene unos instrumentos de primera. No, es una música celestial la que se toca allí. El edificio es de primera. Pero la iglesia, aun y cuando tenga esas cosas, es una iglesia enferma. Anota esto: la marca de una iglesia fuerte es la capacidad que tiene de formar y de producir discípulos incondicionales para Cristo. Ese es el objetivo. Es allí donde debemos de apuntar todos, y es allí donde cada uno de nosotros debe hacer su propio autoexamen y decir: la verdad es que sí me está quedando muy grande el traje de cristiano, no lo estoy llenando, esa palabra no debería de usarse conmigo. Creo que yo nada más puedo decir: soy miembro de la iglesia y asistente, pero no discípulo, no un cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo que Jesús me pide que haga, porque no estoy siendo lo que Jesús me pide que sea, y porque no estoy yendo a donde Jesús me pide que vaya. Vamos a ver la última pantalla ahí. Esto es una iglesia fuerte. Está un poco amplio, pero el verdadero concepto de una iglesia fuerte, y ese era el tema de hoy, yo les dije: vamos a ver hoy qué es realmente una iglesia fuerte. Ahí está la respuesta. Las iglesias fuertes son aquellas que están preparando de manera regular y deliberada, quiere decir esto, de manera intencional, a propósito, a sus miembros para que lleguen a ser cristianos, díganlo conmigo, incondicionales. La iglesia les brinda el ambiente, los espacios, los recursos, a fin de que moldeen su carácter y adopten cada día la mejor imagen de Cristo. Esto último que leí es el concepto de se niegan a sí mismos. ¿Sí lo ubican? Luego dice: la iglesia se goza al ver a sus miembros que día a día toman decisiones en cuanto a lo que hacen, para que todos sus pensamientos, palabras y acciones
pasen el examen de la palabra. Esto es la parte de toman su cruz. Recuérdate, negarte a ti mismo habla del carácter, tomar la cruz habla acerca de mis acciones. Y por último dice, y se regocija con ellos y se solidariza con ellos al verlos ¿qué? ¿Al verlos qué? No al verlos entrar. Sí nos da gusto que vengan los domingos. Nos da gusto ver hoy una asistencia que supongo rebasó los 90 y debe de ser la mejor asistencia desde que nos empezamos a reunir. Sí nos da gusto verlos aquí, pero nos da más gusto verlos cuando ¿qué? Cuando salen, pero ¿salen a qué? No que se van ya del domingo y se van a su casa, al restaurante a comer, no es ese el gozo porque ya se van, sino porque salen al lugar que Dios les ha señalado para desarrollar su trabajo y su ministerio. Todo con el propósito de que aquellos que los conocen a ustedes puedan verlos en acción y ellos mismos se den cuenta de que Dios tiene poder para transformar. Qué hermoso es cuando algún familiar te dice, oye, ¿qué te pasó a ti? Porque yo te conocía. Tú eres mi primo, y como primos nos íbamos a agarrar la jarra bien sabroso. Y ya no te veo que dependas de esas cosas. Veo que ahora pasas tiempo con tu familia, te veo hasta con una Biblia, te veo cambiado. Pues ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué te sucedió a ti? Cuando alguien les diga eso, hermanos, deben tomarlo como un gran honor. Cuando pase mucho tiempo sin que nadie les diga algo como eso, preocúpense, porque quiere decir que hemos rebajado el concepto de un verdadero discípulo y hemos caído en el relajamiento, de tal manera que no estamos tomando el cristianismo en serio. Si la iglesia cristiana sigue así, desenfocada, poniendo su mirada para evaluarse en los estándares y en las medidas equivocadas, corremos el riesgo de que ese crecimiento que yo les dije era entre comillas, porque hay muchas iglesias llenas, pero como muy poquitos discípulos. Están llenos de asistentes, pero no de discípulos. Entonces la iglesia en América Latina corre el riesgo de perderse. Es tanta la confusión y el desenfoque que vamos a tomar un camino que nos va a llevar por otros rumbos y vamos a estar tratando de invertir los recursos, el tiempo y nuestra vida en las medidas que no son las que Jesús puso. A eso le llamo yo un verdadero desperdicio. No queremos desperdiciarnos los unos a los otros aquí en Dunamis. Queremos aprovechar el tiempo que Dios nos permita estar juntos para hacer la tarea que el Señor nos ha encargado. Pablo dijo en Filipenses, prefiero a Cristo, por causa de Cristo, todo lo demás lo tengo por basura. Cualquier cosa que el mundo me ofrezca lo considero basura con tal de obtener a Cristo. ¿Será que nosotros pensamos igual que Pablo? ¿Será que tenemos las mismas aspiraciones que el apóstol? ¿Será que Cristo es nuestro mayor trofeo que deseamos obtener en esta vida? ¿Por qué estamos luchando? ¿En qué estamos invirtiendo el dinero? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? Dios quiere hacer un nuevo gran comienzo. Y para eso Él está llamando nuestra atención a volver a los orígenes, a volver a los conceptos básicos. Cierra tus ojos.
Cuando yo pregunté, ¿eres un verdadero discípulo en base al concepto? ¿Cuál fue la respuesta que te diste ahí en tu corazón? ¿Dijiste que sí o dijiste que no? ¿Realmente eres incondicional de Él o todavía te atraen las cosas que el mundo ofrece, los éxitos que allá afuera se exhiben para las personas? ¿Cuál es tu tirada? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Termino con este pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3 y verso 4. Hablando de militares: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita en el ejército de Dios se enreda en los negocios de la vida. Al contrario, él busca como fin agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nuestra vida existe para agradar a Jesús. Padre, esta mañana tu palabra nos recuerda lo que es un verdadero discípulo y nos recuerda también, Señor, lo que toda iglesia debe enfatizar para considerarse una iglesia sana y fuerte. Padre, quizás con los años que vamos transcurridos, por ahí perdemos de vista el objetivo, y quizás en Dunamis también, Señor, hemos pasado por esto, lo confesamos, nos perdemos, nos es tan fácil envolvernos, involucrarnos en las actividades características que hacen todas las iglesias. Es tan fácil voltear nuestra mirada a las medidas religiosas que nos hemos impuesto para creer que estamos sanos y fuertes. Y se nos olvida que tu palabra es clara. La iglesia existe para formar discípulos incondicionales de tu causa y de tu obra. Vivimos, existimos para servirte, para agradarte, para obedecerte, para someternos a ti. No vivimos para nosotros mismos. No es para darnos placer a nosotros mismos. Esta vida no se trata de mí y mis prioridades. Se trata de ti y de tu reino. Por favor, Dios, mientras predicamos y enseñamos tu palabra sobre estos temas, sigue trabajando en cada corazón de los hermanos aquí presentes, que podamos dar esa transición de ser solamente miembros, de ser solamente asistentes, a llegar a ser verdaderos seguidores tuyos. Concédenos la gracia de ver cómo de esta iglesia, Señor, muchos salen a los lugares donde tú quieres que vayan para hacer lo que tú quieres que hagan y para hacer lo que tú estás esperando que ellos sean. ¿Tú quieres ser uno de esos? No sé cuál fue tu respuesta, pero yo sí sé que esta mañana el Señor te ofrece la oportunidad de unirte a las filas de los verdaderos discípulos, de los que van a luchar, a trabajar, a esforzarse por dar el ancho a eso que estuvimos hablando hoy. ¿Quieres empezar desde hoy?
¿Quieres reafirmar tu voto de seguir a Jesús, de seguirlo, sin importar las consecuencias? Ponte de pie ahí para que oremos por ti.